Va a ser el tema yo creo que va a ser el tema de muchos días, porque si bien se levantó el paro de transporte de UTA, nada, la sensación que hay, confesada por los propios integrantes del poder político, es que se trata de un parche y de una solución parcial. Está en línea uno de los hombres más importantes del conflicto, porque está a cargo de la FATAP, que es ni más ni menos que la Federación de Empresarios del Transporte Público de Pasajeros. Y tiene la gentileza de atendernos un día en el que se están haciendo declaraciones bastante fuertes. Gerardo Ingaramo, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vamos? Complicado porque la verdad que un acuerdo salarial prácticamente sin participación nuestra, dado que se firma entre el AMBA, no firman las cámaras del AMBA, saca una resolución el Ministerio de Transporte de la Nación y el Ministerio de Trabajo. Quiero decir que las cámaras de Buenos Aires todavía no firmaron el acuerdo. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros planteamos que no podíamos firmar este acuerdo si no había más fondos, porque no tenemos posibilidades de hacer un acuerdo salarial si no es a través de tarifas o fondos nacionales o provinciales. El gobierno nacional se compromete a aportar 2.000 millones de pesos más por mes a partir de julio, 2.000 en agosto, 2.000 en septiembre, y las provincias tienen que aportar el mismo monto. Pero esto es a partir de julio, y el incremento salarial es retroactivo a abril. Entonces tenemos abril, mayo y junio, que no sabemos dónde va a estar la plata. ¿Y cuál es el problema mayor que tuvimos en FATAP? ¿Por qué tuvimos que firmar? Porque tenemos 13 provincias que ayer habían acordado la firma directamente con sus trabajadores y han puesto la plata. Entonces se generó una distorsión y no teníamos más posibilidades de seguir, estirando el plazo, porque la Nación dijo que no tenía más fondos, las provincias no sabemos porque tampoco participan en la paritaria, y la verdad que estamos en el medio de una cuestión bastante compleja, como Ahora, digo. Sí. A mí se me ocurren muchas preguntas. Primero, la pregunta que cualquier persona se hace, que me gustaría escucharlo de su boca, Gerardo, es ¿cuán deficitario hoy es el sistema de transporte? ¿Cuánto de verdad, en términos reales, si no existiera el subsidio, si no existiese, digamos, ningún aporte extraordinario, cuánto debería costar el boleto para que ustedes pudieran mantener el sistema funcionando y ganando dinero, porque son empresarios? ¿De qué estamos hablando, digamos, para sincerar las cosas? La tarifa sin subsidio, hoy los costos que tenemos, tanto en Buenos Aires como en el interior, son 350 pesos por boleto. Por boleto. Imposible. Sí. Imposible, digamos. Imposible de pagar porque venimos con una estructura de aportes estatales donde prácticamente, para que ustedes tengan claro, en el caso de Santa Fe, el 30% paga la tarifa plana. Hay un 20% que no paga boleto porque son estudiantes no docentes, primarios, secundarios y terciarios. Y hay un 45% que paga el 45% del boleto, o sea, del 120 pagan 50 y pico de pesos porque el otro lo aporta el Estado. En Buenos Aires es mucho más barato, vale 45 pesos el boleto. Sí, Buenos Aires. Decisiones políticas, ¿no? Que ponen fondos para que la gente viaje más barato. La otra pregunta, cuando ustedes reciben los subsidios, ¿en qué plazo los van recibiendo, digamos? ¿Cómo es el funcionamiento del giro de los subsidios? En Buenos Aires, por ejemplo, usted en el mes de junio cobró junio. Nosotros todavía en el interior no cobramos mayo. O sea, vienen atrasados 2 meses casi, un mes y medio. Venimos con un retraso de 2 meses. Anoche salió la planilla para pagar mayo para 5 provincias. Se imagina que de 23 provincias pagaron 5, que la cobraremos la semana que viene. La semana que viene tenemos pago de aguinaldo y la otra sueldo. Y son montos significativos, porque para la ciudad de Santa Fe son 150 millones de pesos. El acuerdo salarial con lo que aporta el Estado Nacional, más lo que tendría que aportar la provincia, cubriría un 55%. O sea que estamos complicados. Perdón, ¿55% de qué? Si ustedes con lo que... Del aumento salarial. O sea que el resto, el 45%, deberían afrontarlo ustedes.
Nosotros no lo vamos a afrontar porque seguir perdiendo plata, no, hemos tomado una decisión de que hasta acá llegamos. O sea, acá yo no puedo seguir subvencionando algo que no voy a poder porque se va a parar el transporte. Entonces, tendrán que entender, pues como hubo provincias que entendieron y aportaron los fondos, tendrán que entender el municipio que tendrá que aportar fondos, si no tendrá que hacerse cargo del servicio, porque no, la verdad que ahora sí. Pero... Porque hay un problema acá, hay un problema. No discutimos salario nosotros, los trabajadores fijaron un monto, en el mes de septiembre van a cobrar 404.000 pesos más 2.000 de viático diario y nosotros tenemos que ir y pagarlo. Está bien, es lo lógico por la inflación, no estoy discutiendo eso. Estoy diciendo que ¿quién lo paga? Si yo no puedo fijar tarifa, no puedo aumentar, encima la tarifa que me dan, la inflación fue del 40, me dieron un aumento del 20% porque estamos en una cuestión política. La verdad que sinceramente hoy estoy confundido con todas estas cuestiones que están ocurriendo en el país, que sacan resoluciones del Ministerio de Transporte, que fijan los montos que quieren. A Buenos Aires le dan 10.000 millones para pagar el aumento y a nosotros nos dan 2.000. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos 34.000 trabajadores y ellos tienen 45.000. ¿Cuál es la diferencia? Digo, ¿hasta cuándo vamos a soportar? La respuesta, ¿querés la respuesta, Gerardo? La diferencia es el padrón electoral. Bueno, está bien con el... Claro, sin duda, bueno, pero está bien, pero si no nos hacemos escuchar nosotros del interior, vamos a ser lo tonto de la película. Pero yo te quiero hacer una pregunta y con todo, ojalá no te meta en problema, pero vos lo escuchás a Diego Giuliano, que es el secretario de Transporte de la Nación. Ministro. El ministro de Transporte de la Nación, y dice, este es un problema en los municipios. ¿Qué expectativa te genera eso? Me genera desilusión, porque te voy a contar una cosa. El ministro de Transporte es de Rosario, conoce la problemática. El secretario de Transporte de la Nación es de Río Cuarto, conoce la problemática, es cordobés. Tenemos 7 funcionarios en el Ministerio de Transporte de la Nación que son del interior y defienden a Buenos Aires, pero acá hay un tema que resuelve el ministro de Economía, toda la situación de transporte. Entonces, nos quedamos sin palabras. Te dicen, tenés estos fondos, arreglate. Sinceramente no se está defendiendo al interior como fuera del esquema nuestro. Yo digo, ¿querés un servicio de transporte acorde? Y bueno, tendrán que poner el número que corresponde. Encima de la inflación que tenemos nosotros, el 8, el 10%, un colectivo valía 30 millones, ahora vale 60 palos un coche 0 kilómetros. Y estamos comprando, porque hemos comprado, hemos sacado créditos, pero la verdad que te genera una distorsión esto de que acá te llaman, tenés que firmar, tenés que acordar y nadie se sienta a la mesa a discutir. ¿Cuál es para vos la salida? Porque yo se lo pregunto a todos los candidatos a intendentes que se sientan acá. Digo, bueno, pero hay un tema ahí. Digo, yo sé, la verdad, ya a esta altura de la vida, después de haber pasado por tantos gobiernos, uno ya observa que el tema del transporte es un tema que todo el mundo elude resolver de manera profunda. Todo el mundo trata de emparchar y trata de acomodar esperando los subsidios. Tiene que haber algún modo de resolver, como se resuelven en algunos otros lugares del mundo, el sistema de transporte público pasajero. ¿Vos tenés alguna idea de cómo se resuelve esto para que funcione definitivamente? Mirá, nosotros tenemos un equipo técnico en Patat, gente que trabajó hace 5 o 6 años en el Ministerio de Transporte de la Nación, que conoce bien cómo funciona todo. Hemos hecho una presentación en la Cámara de Diputados para que se trate una ley federal de transporte a volver como era en el 2018. El 2018 el transporte que estaba 60% cobraba Buenos Aires, 40% nosotros, y las tarifas se fijaban más o menos igual y tenía un promedio de antigüedad de 4 años. Hoy si querés licitar el transporte, yo no creo que venga alguien a participar. No. Creo que los funcionarios, están los candidatos, primero tienen que compenetrarse en cómo es la estructura, ¿viste? Porque si no, es decir, yo quiero colectivo con aire acondicionado, frío, calor, que pasen cada 3 minutos, y bueno, eso tiene un costo. Y hoy un colectivo para que funcione necesita por lo menos 4 millones o 4 millones y medio de pesos por coche. Si pones 200 colectivos, sacá la cuenta, que es lo que te da el costo kilómetro. Entonces, no es simple hablar por hablar. Se tiene el servicio que se puede hoy. La verdad que estamos haciendo un esfuerzo
importante. El gasoil es la primera vez en 40 años que yo estoy que vale más caro que la nafta. El gasoil nosotros lo pagamos más caro que la estación de servicio por distintas situaciones que fueron ocurriendo este año. Entonces hay una serie de motivos que hacen a que todavía tengamos transporte, eso te quiero decir, que todavía funcione medianamente bien. Yo compré 15 colectivos con créditos de distintos bancos que creyeron en nosotros y con créditos a tasa altísima, pero bueno, fue un requerimiento del municipio, estamos haciendo un esfuerzo, pero sinceramente lo que te cambia es esto. De un día para el otro teníamos un aumento salarial del 29% para los primeros 6 meses, y estamos llegando a septiembre al 100% de aumento salarial. Te voy a hacer una pregunta que tengo que hacértela porque en cierto punto me siento ahora responsable de una emisora, me siento en cierto punto responsable porque empiezo a vivir situaciones que antes no vivía como empleado. Vos sos empresario y cargás, en la Argentina hay como una carga de que ustedes se enriquecen mientras la gente sufre. Cuando vos escuchás eso, ¿qué te pasa? Yo soy de Santa Fe, hace 40 años que vivo, no tengo más que la casa que tengo y todo lo que tengo estoy invirtiéndolo en la ciudad. Sinceramente, hoy creo que el transporte, a diferencia de lo que era en el 2000, 2001, en cuanto a los ingresos de cada ciudadano, antes ocupaba casi un 15 o un 20%, hoy eso ha mermado por los aportes estatales. Uh-huh. Creo que los trabajadores tienen que cobrar su salario porque habían quedado retrasados, pero para eso de alguna manera se tiene que financiar. Yo no te reitero, yo no fijo precios. No. Creo que la gente que viaja con nosotros es todos los que viajan gratis, que son los escolares, que es una buena medida que ha tomado el gobierno. Y después los descuentos que tienen todos los atributos sociales, que son los combatientes Malvinas, jubilados, digamos. Todos ellos pagan un boleto barato, por eso la gente viaja en el colectivo. Nosotros hoy, el año pasado teníamos 87 servicios y estamos en 140 servicios, el grupo mío en Santa Fe. Nos falta mejorar, nos falta, sí, pero bueno, necesitamos el apoyo del Estado. En todas las provincias, los estados en parte se están haciendo cargo de los costos porque si no es imposible. A ver, en Rosario hay empresas que se están cayendo y nadie la está absorbiendo. Si el Estado provincial no mete la mano en el bolsillo por estos meses, se va a quedar sin transporte en muchos lugares. ¿Cómo vienen con el pago del boleto escolar? A 30 días nos están pagando. No, con la provincia no tenemos problema, está cumpliendo con todos los pagos. Y la verdad que funciona y va creciendo. Se ve que la gente lo usa mucho y bienvenido sea para que se traslade a nuestros estudiantes, todo, sí, una política realmente. Pero también por ahí escucho a los candidatos ahora que quieren poner boleto para esto, boleto para el otro, boleto para el otro. Entonces va a ser gratuito el servicio y el Estado se va a tener que hacer cargo de todo. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que alguien se tiene que hacer cargo. Yo a veces tengo la sensación de que con el transporte hay que hacer tabula rasa y empezar de vuelta. ¿Ustedes no tienen la misma sensación? Sí, el tema es cómo empezar de vuelta. ¿Qué sería empezar de vuelta? ¿Una licitación como quiere el intendente? ¿Qué sería? ¿Tomarlo como una política de Estado como se toma, por ejemplo, en Mendoza, en San Juan, en Salta? Se toma como una política de Estado y le pagan por kilómetro. Entonces, vos tenés que invertir, yo invierto. Bueno, pagame por kilómetro. El kilómetro sale 10 pesos, me tenés que pagar 10 pesos, no 8. Y si no, siempre que pasa, se retrae el servicio en detrimento de la gente que viaja. Eso es lo que están pasando, porque no se pueden llegar a cubrir los costos. Entonces, si vos querés cubrir los costos, tenés que pagar lo que corresponde. Y exigir, yo no digo que no se exija, eso es lógico. Pero puede ser que haya que barajar de nuevo. No sé con este gobierno, la verdad que veo una actitud del gobierno nacional hacia todo el transporte. Quiero decirte que Buenos Aires no sé si no está peor que nosotros. Sí. Hay muchas empresas de Buenos Aires que están complicadas. Pero
A ver, ayer en Avenida Córdoba, el 9 de julio, se estaba tomando un café porque estábamos resolviendo el tema de UTA, pasaban colectivos con 2 pasajeros, con aire acondicionado, frío, calor, cada 3 minutos. ¿Quién no paga eso? Digo, nosotros lo pagamos. Bueno, Nosotros lo pagamos. entonces, pero ¿y por qué tenemos que seguir así, soportando a que Buenos Aires tenga el servicio y nosotros callarnos la boca? Eso es lo que digo. Pues yo no lo puedo resolver, pues yo soy un simple prestador de un servicio público. Y tampoco veo a nadie encadenado en el Congreso ni en Casa Rosada defendiendo los intereses de la provincia, digamos. No es que, digamos, hay algunos funcionarios que están poniéndole el pecho allá. Yo, cuando lo escucho a Giuliano decir es un problema en los municipios, y lo que digo es, muchachos, ustedes lo que están haciendo es dejando sin transporte al interior, digamos, están garantizando transporte en Buenos Aires, están usando la guita de los subsidios para que Buenos Aires no sienta eso, para que tengan buenos viajes y para garantizar la tranquilidad del 40-45% del padrón. El resto, perdóname el término, pero la verdad, la sensación que dan es que el resto que se cague, que se resuelve que resuelva como pueda. Pero es tal cual lo decís vos, y yo estoy totalmente de acuerdo y creo que todo el mundo se tiene que calentar un poco por este tema. Yo creo que una salida acá es, y lo hablamos con algunos colegas de Buenos Aires, lo hablamos con colegas del interior, acá tiene que haber un boleto hoy, se habla un boleto de 150 mangos y que los subsidios se reparten proporcional y vamos a tener el mismo servicio que Buenos Aires. No puede ser que Buenos Aires iba costando 50 pesos y acá 120. Que se reparta proporcionalmente y que tenga el mismo costo. Es una salida esa. Y en Buenos Aires, porque conozco también, sobran 3.000 colectivos. O sea, dan vuelta al colectivo del pedo, gastan gasolina, hacen kilómetros, ocupan lugares que no tienen que hacer, porque ha cambiado la ciudad, la capital federal, que es la más rica, pagan 40 pesos y tienen el subte, y tienen el tren, y tienen el colectivo con aire, frío, calor. Digo, golpeemos la puerta, vayamos todos. Ahora, ¿sabes cuándo aparecen? Cuando hay conflicto. Ayer que había paro, todo el mundo llamando a ver cómo se podía arreglar. No funciona así. Nosotros lo venimos advirtiendo, pero bueno. Iremos a los ponchazos como venimos y veremos cómo arreglamos esto que viene para adelante. Sí, estaba pensando en la posibilidad de dedicarme. No es recomendable hoy dedicarse al... Digamos, si yo tengo hoy 20 millones, ¿vos me recomendás meterme en esto o no? Y no te alcanza ni para un tercio de un colectivo. Ah, ok, listo. No tengo cómo invertir en el sistema de transporte. Yo no sé, nosotros compramos 28 coches de 2017 de 2018. Pagamos 380 millones de pesos. ¿Está bien? No entro yo. Pero es una locura que no se entiende, porque los números son tan grandes que ya viste, hasta te supera ampliamente la capacidad de lo que vos puedas entender, que son 52.000 millones por mes para el AMBA y 7.000 para nosotros. Ahí está otro número. ¿Y cómo les impacta el tema impositivo? Te lo pregunto de verdad, porque es un tema que, digamos, que como empresario uno empieza a percibir. ¿Cómo les jode la vida la FIP, los impositivos? ¿Tienen esa carga además? Pero nosotros tenemos todo el sistema nuestro está blanqueado, porque yo tengo, mi colectivo se prenden a las 5 de la mañana, se ponen en marcha, ponen la máquina, sube, llegan a las 11 de la noche a la cabecera, hay una antena que descarga la recaudación, va a Buenos Aires, al Banco Nación, y de ahí me transfieren a las cuentas el otro día. Y los subsidios vienen del Estado Nacional, o sea, es toda una cuenta blanca. Tenemos un IVA que no es de libre disponibilidad, que lo venimos reclamando hace 4 años y el Estado no nos devuelve. Bueno, un montón de cuestiones impositivas que hacen a que vos no podés hacer nada. Tenés que pagar todo y te descuentan todo y así funcionamos. Gerardo, la última, se levantó el paro. ¿Qué percepción tenés respecto a cuánto va a durar esta paz que generó el acuerdo de ayer? Sinceramente, Mirá, a nosotros nos falta cerrar, y tenemos 48 horas con otra la forma de pago de lo de atrás, o sea, de junio para atrás. Sí. El retroactivo que estamos viendo ahora el lunes o martes lo estaremos presentando en el Ministerio de Trabajo, estamos hablando con la UTA Nacional, haciendo una propuesta, y de aquí en adelante esperemos que el Estado Nacional aporte los fondos en tiempo y forma, y las provincias van a tener que aportar un poco más de lo que venían aportando y haciendo un esfuerzo. La mitad, van a tener que aportar lo mismo que aporta Nación, ¿no? Según la nueva resolución, lo mismo.
No, la nueva resolución no dice eso, dice que tienen que hacer los aportes necesarios para la sustentabilidad del sector, no el mismo aporte. Bueno, Cambió la cuestión, porque hay provincias que ponen más plata, si no, no funcionarían los servicios en 13 provincias hoy. o Pero sea bueno, una discusión que tenemos que darla en la provincia de Santa Fe, que nos sentaremos a buscar alguna salida razonable para no tener ningún conflicto ni en Santa Fe ni en Rosario. sí, y encima los agarran en el medio de las elecciones y con posibilidad de que haya cambio de funcionario, ¿no? Que también complica todo. Nada, seguiremos charlando, Gerardo. El escenario no es muy promisorio, pero bueno, por lo menos hoy hay transporte. Sí, sí hay transporte y Y esperemos que haya transporte hasta fin de año. Vamos a buscar alguna alternativa de cómo podemos seguir prestando los servicios. Por supuesto que con la inflación que hay, no tampoco podemos pretender que las tarifas no se modifiquen y que los subsidios no aumenten. Lo seguiremos, porque esto lamentablemente, en lugar de una planificación a largo plazo, es casi una planificación semanal. Lo seguiremos hablando porque es así. Es difícil planificar, a ver, es difícil planificar en la Argentina. Que hay gobiernos que están diciendo que si gana la oposición, los subsidios van a desaparecer. No sé qué va a pasar. Yo no puedo. Es un tema pero bueno, da para charlarlo otro día más tranquilo. Sí, además a ver qué pasa cuando los gobiernos asumen, viste que después una cosa dicen en campaña y después terminan haciendo otra cosa cuando asumen. Pero es que vos sabés lo que es sacarle los subsidios a todo en Buenos Aires, pero yo veo la gente, como viaja en Buenos Aires, la cantidad de gente. Así que, y acá mismo pagan boletos que no son tan altos, salvo el boleto común, que va hasta 120 pesos. Gerardo, gracias por el contacto, Abrazo. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Dale. Gerardo Ingaramo, secretario general de la FATAP, de la Cámara de Empresarios del Transporte Público de Pasajeros. Me parece que fue una charla bastante transparente respecto a todos los puntos. Esta es la realidad. Es la realidad. Sí, venía pensando algunas preguntas en relación a la cuestión. No, pero pará, ¿por qué no las hice? Porque en cuestión a la ganancia empresaria y qué está primero, si el derecho a viajar o el derecho a ganar y demás. Pero cuando iba escuchando la charla decía, pero pará, hay tantas cosas que resolver antes de discutir ese punto, como puede ser qué transporte público queremos, cómo se destinan los subsidios, que es como exigirle al penúltimo eslabón, el último es el usuario, al penúltimo eslabón, que es el empresario. El penúltimo sería el chofer. El chofer, bueno, el anteúltimo. El anteúltimo, sí. Entonces, hay tanto descalabro por detrás que empieza en esa distribución irregular de los subsidios nacionales, que dice, bueno, hay una situación grave que responda a esto. Pero que además se viene arrastrando y bueno, y que nadie resuelve. Porque vos decís, después te dicen, no, porque esto se resuelve con más federalismo, te dicen los gobernadores. Y después va Giuliano, de secretario de Transporte, es de Rosario, es del interior, es de lo que te hablaba de federalismo. Después va y te dice, no, este es un problema en los municipios. O sea, van a los despachos de Buenos Aires, con lo que hablábamos al principio, se desconectan de la realidad. Ven que en realidad no puede sacar los subsidios de Buenos Aires porque el problema que corren ahí es electoral, porque ahí se define, digamos, ahí está el 40 y pico % del padrón, y ese es el padrón que define el próximo presidente. Entonces dice, no, toquemos a Buenos Aires y a provincia de Buenos Aires. Mejor toquemos el interior, que donde, digamos, ahí el impacto electoral va a ser menor. Entonces digo, cuando un tipo está pensando así y no en el servicio de la gente, porque Giuliano debería estar pensando en el servicio de los rosarinos, ¿no? ¿Viste? En el futuro electoral pero lamentablemente nunca salimos de ese círculo vicioso que es, pero no les conviene, Loco, no puede ser que le den 10.000 a Buenos Aires con 45.000 coches y le den 2.000 al interior con 35.000 coches. No puede ser. Sí, no puede ser. Y después, cuando decía de discutir qué transporte público queremos, es porque también le caben responsabilidades locales al municipio, sí, porque hay una dirección de movilidad y demás, que en 3 años hay líneas que todavía no tienen el recorrido confirmado. ¿Cómo en 3 años? ¿Cómo en 3 años? 3 años de gestión. Hay líneas que van cambiando. En 30 años. O sea, nadie ha podido organizar el transporte público pasajero. Organizarlo, que haya de oeste a oeste, que haya de norte a sur, que estén todos los puntos de la ciudad conectados. Justamente me parece que es por esa desconexión, por no haber usado nunca el transporte público, por no haber dependido nunca del transporte público. Y también creo que ahora que charlamos con candidatos, se va viendo y quedan expuestos quién está más pro y quién no para afrontar la cuestión de la ciudad, que va creciendo cada vez más. Y el transporte público no es que es solamente para la gente que no puede, es para todos.
Y si vos tenés un transporte eficiente que conecte todos los puntos de la ciudad, que vaya a horario, que tenga buena frecuencia, hasta podés solucionar el tema de los autos en el microcentro. Lo solucionás de cuajo, porque ahí sí podés establecer, bueno, ciudad, en el microcentro no entran autos, entran menos a cierto horario, con un transporte público como la gente. Estoy viajando a veces a Paraná en colectivo. A mí me resulta muy placentero irme en colectivo. Porque vos te vas con auriculares, te dormís. Es un lugar donde te llevan. Sí. Te llevan. Entonces digo, el transporte público no es que es para los pobres. El transporte público, si funciona bien, es para todos. Ahora, el problema es que nunca hemos tenido un nivel de organización, o nunca hemos tenido la capacidad de lobby o el valor de, repito, para mí hay que agarrar y tirar todo y decir, bueno, vamos a empezar de vuelta. O sea, el 1 de enero del 2025 se termina y empieza otro sistema. ¿Viste? Y darte un año y pico de organización. Pero eso no está. Y porque yo considero también que los subsidios al transporte público no son un gasto para nada. A ver, como están hoy en día, sí son un gasto porque es ineficiente. Pero si empieza de nuevo, se reparte equitativamente y se establecen reglas claras para los empresarios y para el Estado, vos podés tener tranquilamente un sistema articulando privado y estatal con subsidios para que la gente viaje barata, cómoda y en buen horario. Qué sé yo, parece utópico, pero no es tan utópico cuando uno lo ve en cualquier situación. Vos cuando empezás una pyme, una empresa, ves la forma más eficiente de hacer las cosas. No es utópico, es el problema que hay que afrontar. Ahora, si no tenés la solución, tenés que decir, che, no tengo la solución, voy a llamar a alguien que sepa hacerlo. Yo entiendo que no es fácil, no es nada fácil, pero el problema es que me parece que no nos hemos planteado nunca una solución definitiva, y la verdad que la precarización del sistema de transporte es cada vez mayor. Sí. Y uno tiene la sensación, a ver, no puede vivir con la sensación de que no sabe si va a pasar colectivo. O sea, te caga el día eso. Yo quiero saber si va a pasar colectivo, a qué hora va a pasar colectivo, cuándo lo tomo. Todo eso que debería ser una cosa normal, vive todo el tiempo hackeado. Todo el tiempo hackeado. Vos podés tener la aplicación que quiera, todo, pero si después hay menos colectivos de lo que tiene que haber, porque los empresarios decidieron retirar la mitad de los colectivos porque no le da el cálculo, digamos, no te sirve de nada el dibujo. Tenés que tener un dibujo que se pueda cumplir.